Varios meses. De hecho, el día de hoy es el penúltimo mensaje de esta serie y me gustaría iniciar nuestra reunión, nuestra conversación aquí con ustedes, invitándolos a pensar en la idea de que todos estamos peleando una batalla invisible. Todos estamos peleando una batalla en contra de un mundo que no nos quiere, de un mundo que está corrompido por el pecado y por lo tanto odia todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo la iglesia. Estoy hablando de una batalla que es tan intensa y tan injusta, porque el príncipe de este mundo, que es Satán, nunca juega justamente. Siempre hace trampa, es un mentiroso. Ahora, la razón por la que esta batalla es tan intensa y es también tan injusta es porque constantemente somos atacados. Y algunas veces las personas que nos atacan son personas cercanas a nosotros. No es gente de lejos, es gente de cercas. Algunas veces somos atacados por nuestros familiares. Algunas veces somos atacados por nuestras amistades. Y también sucede con regularidad que somos atacados por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esta era la experiencia del apóstol Pablo. Y como ustedes y yo sabemos, el apóstol Pablo había plantado la iglesia en la ciudad de Corinto y él había invertido 18 meses de su ministerio, 18 meses de su vida enseñándole a los corintios todo lo referente al evangelio del Señor. Pero en cuanto él se fue, empezaron a venir falsos maestros a traer error, a traer falsedad a la congregación. Y parte de la estrategia que ellos utilizaron fue empezar a decir mentiras, empezar a compartir cosas que eran falsas con respecto al apóstol Pablo. Parte de su estrategia fue hablar mentiras en contra del carácter de Pablo, de su personalidad, de su integridad, de su ministerio e incluso de su apariencia física. Ellos querían de cualquier manera desacreditar al apóstol Pablo como un mensajero de Dios, como un apóstol. Y lamentablemente muchos en la iglesia de Corinto lo creían. Entonces, en respuesta, el apóstol Pablo busca ganarse de nuevo la confianza de los corintios. Y por eso les escribe esta carta que hemos estado estudiando. Y en esta carta él les provee instrucción. Y en esta carta él también les recuerda que somos llamados, cada uno de nosotros como creyentes, a servir al Señor y a ser generosos. Pero lo más importante de todo, lo que el apóstol Pablo quiso hacer aquí fue mostrarles su corazón, es abrir su corazón delante de ellos. Y haciéndole, él confrontó las mentiras de estos falsos maestros. Esta era una batalla espiritual para Pablo. Esto era algo muy difícil de enfrentar para el apóstol Pablo. No era algo sencillo. Era una batalla por los corazones, era una batalla por las mentes de los corintios. Una batalla, una guerra que él tenía que pelear. Y es que hay ocasiones en las que no nos podemos quedar callados. Hay ocasiones en las que tenemos que abrir la boca. No podemos permanecer en silencio. Y tenemos que responder a esos ataques personales. Porque si no lo hacemos de otra manera, la presión va a seguir atacándonos y vamos a estar nosotros constantemente siendo influenciados por estas mentiras y esta falsedad y estas calumnias y estos chismes y estas críticas, que vamos a ser tentados entonces a responder de la manera adecuada. Y por eso tenemos que hablar algunas veces. Por eso tenemos que hablar. No podemos quedarnos todo el tiempo en silencio.
que queremos es pelear nuestras batallas en el espíritu, no en la carne. Aún cuando hablamos, aún cuando vamos a enfrentar la situación, tenemos que enfrentarla en el espíritu, no en la carne. Y si ese es nuestro deseo, entonces debemos de aprender a responder a esos ataques personales de una manera que le agrade al Señor, de una manera que le honre a Él. Así es de que quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10, mientras leemos del apóstol Pablo cómo hacerlo, cómo enfrentar estos ataques personales. El día de hoy vamos a aprender a pelear. El día de hoy vamos a aprender a luchar en contra de estos ataques personales. ¿No es eso emocionante? Voy a poderles enseñar a ustedes unos movimientos del Kung Fu Panda para que vayan y enfrenten a estos que están hablando en su contra. Nomás estoy diciendo un chistorín por ahí. No necesitamos movimientos de karate. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu. Porque como creyentes tenemos que responder a los ataques personales en el poder del Espíritu de Dios. No podemos reaccionar compulsivamente cuando alguien nos ataca. No. Tenemos que responder en el poder del Espíritu. Y lo primero que debemos de hacer es orar, pensar y entonces actuar. Mira lo que dice el versículo 3 y 4 de 2 de Corintios 10. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. No vamos peleando como el mundo. Allí lo tienes. El apóstol Pablo está diciendo aquí que aún cuando estamos siendo atacados injustamente, nuestro trabajo no es destruir a las personas. Y si ellos hablan mal de nosotros, nosotros entonces hablar peor. Y si ellos nos levantan una calumnia, levantarles nosotros una calumnia todavía más grande. Si nos andan criticando y chismeando y hablando de nosotros a nuestra espalda, no hacemos nosotros lo mismo. Porque nuestro trabajo no es destruir a las personas, no es destruir su reputación, no es destruir quienes son ellos. Como ministros de reconciliación, entonces no podemos tomar nada personal. La gente no son nuestros enemigos. Las personas no son nuestros enemigos. La gente solamente cree las mentiras de Satán, el príncipe de este mundo. Y con esas mentiras, estas personas que nos atacan, lo que han hecho es construir fortalezas. Han construido fortalezas a su alrededor que no les permite reaccionar y hablar de ninguna otra manera. Esas fortalezas son maneras de pensar en las que las personas se esconden de la verdad de Dios. Por eso nosotros no podemos atacar a las personas. Tenemos que atacar su manera de pensar. Tenemos que atacar la falsedad que están creyendo. Tenemos que atacar esas mentiras que ellos han abrazado como verdades. En otras palabras, no podemos nosotros ir a atacar a las personas. Lo que tenemos que hacer es atacar su ideología pecaminosa. Y cuando respondemos de esa manera a los ataques personales, lo hacemos en el poder del Espíritu, trayendo la verdad de Dios a la situación. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a esta situación? Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Mira lo que dice el versículo 5. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así es como lo hacemos. Destruimos no a personas, no destruimos
la reputación de gente. No levantamos falso testimonio. No nos ponemos los guantes para buscar destruirlos. No, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta gente está actuando de esa manera porque no conoce la verdad de Dios, o porque no recuerda la verdad de Dios, porque no está consciente de lo que Dios dice. Y lo que Pablo nos está compartiendo aquí es que la única manera en la que podemos nosotros destruir argumentos y pretensiones de nuestros atacantes es al confrontarlos con la verdad. Así es como lo hacemos, confrontándolos con la verdad. De ninguna manera nosotros podemos pensar, enfrentar argumentos falsos y toda altivez, todo egoísmo de gente que no quiere de Dios, solamente alegando. No podemos hacer eso. Lo que debemos de hacer nosotros es traer el argumento, cualquiera que sea, al contexto bíblico. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos lo que Él tiene que decir. Recuerda, solamente la palabra de Dios tiene el poder y la habilidad de cambiar los corazones de las personas. Nadie más tiene esa habilidad. Solamente Dios, usando su palabra y el Espíritu aplicándola en los corazones. Perdemos nuestro tiempo alegando. Perdemos nuestro tiempo gritando. Perdemos nuestro tiempo golpeando. Perdemos nuestro tiempo dividiéndonos, diciendo que nuestra opinión es la mejor. Perdemos nuestro tiempo. Observa a nuestro país. ¿Han ayudado las marchas? ¿Han ayudado los gritos? ¿Han ayudado que un grupo y otro grupo estén constantemente atacándose? ¿Han ayudado? ¿Han promovido la unidad? ¿Estamos más unidos ahora que nunca? No. ¿Por qué razón? No podemos esperar que líderes que no son espirituales traigan la situación a un contexto bíblico. Pero tú y yo somos la iglesia del Señor. Y cualquier situación personal o en grupo tenemos que traerlo a un contexto bíblico. Y el apóstol Pablo lo sabía. Por eso él confrontó los pensamientos. Por eso él confrontó las ideas, los conceptos, las opiniones, las ideologías de los corintios con la verdad de Dios. Escucha, por favor. Hay solamente una manera de destruir el error. Solamente hay una manera de destruir la falsedad, y eso es con la verdad. Pero solamente porque gritas no significa que es verdad lo que gritas. La única manera de reemplazar el error es con la verdad. En otras palabras, si queremos que la gente cambie su conducta, si queremos que la gente cambie su manera de tratarnos, necesitamos primero que nada exponerlos a la verdad de Dios. Y por eso nuestra arma principal para defendernos de ataques personales que son injustos es la palabra de verdad. Ahora, no estoy diciendo aquí que para defendernos tenemos que aprendernos versículos de la Biblia, y cuando alguien nos critique, cuando alguien levante falsedad en nosotros, decirles esos versículos de la Biblia fuerte y en su cara. No es lo que estoy diciendo. No necesitamos hacer eso. Lo que debemos de hacer es aplicar esos principios bíblicos en nuestras conversaciones. Eso es lo que debemos de hacer.
si tengo un conflicto con mi hija, si tengo un conflicto con mi esposo, si tengo un conflicto con mi compañero de trabajo, si tengo un conflicto en la congregación, ¿qué es lo que debo de hacer? Ver lo que Dios dice al respecto y traerlo a la situación. Si el conflicto es con mis hijos, entonces, muchachos, esta actitud no se puede tolerar. Los principios de Dios son claros. Ustedes deben de respetarme a mí si quieren la bendición de Dios. Y yo debo de tratarlos a ustedes también con amor. Así es de que si no lo he hecho, por favor, discúlpenme. ¿Me explico? Un conflicto con tu esposa. No vienes a traer tus ideas, vienes a traer el contexto bíblico. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto al matrimonio? Porque de esa manera no vamos a andar. Nadie se va a andar defendiendo en contra de la palabra de Dios. Nadie se va a andar defendiendo en contra de principios bíblicos. Si ella quiere ser la jefa y ella quiere mandar y ella quiere tronar todos los cartuchos, de repente mi hija, pues ¿quién es la cabeza del hogar? Ahora la cabeza del hogar te tiene en un lugar privilegiado, te tiene en un lugar en el que te cuida y te protege. Y no es que yo sea mejor que tú, es que ese es la posición que Dios nos ha dado a cada uno. Es el rol que Dios nos ha dado a cada uno. Y tenemos que honrar ese rol. Y si yo no he honrado el mío, por favor, perdóname. ¿Cómo crees que va a reaccionar ella? ¿Iremos a alegar en contra de principios bíblicos? Claro que no. A menos que seamos necios y soberbios y que nuestros oídos estén completamente cerrados a la verdad de Dios. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí con creyentes. Y se supone que los creyentes todos tenemos la misma verdad, todos compartimos los mismos principios, todos compartimos la misma autoridad. Entonces traigamos nuestras diferencias al contexto bíblico. Pero cuando lo hagamos tenemos que hacerlo con respeto. Eso no significa que como yo sé más Biblia que mi hija, voy a mencionarle solo los versículos que a mí me convienen. No, tengo que compartir el completo consejo de Dios a la situación. Y tengo que hacerlo con respeto porque ella no es mi enemigo. Es mi hija. Con respeto, con compasión. Esa persona no es el enemigo. Esa persona tal vez ha creído las mentiras del enemigo. El verdadero enemigo se está riendo de nosotros cuando andamos lanzando bombas en contra de los unos y de los otros. Con compasión. Y a lo mejor tú no puedes creer como esa gente que supuestamente es cristiana piensa de esa manera. Y entonces piensas que vas a solucionar algo atacando. No, de ninguna manera. No lo vas a lograr. Mira, para empezar, déjame recomendarte algo. No busques ser influencial sobre aquellos que no tienes influencia. Si tienes influencia en tu hogar, ahí puedes. Si tienes influencia con tu grupo de amigos, si tienes influencia en tu familia, ahí puedes. Pero no puedes ir a arreglar la situación del vecino si no tienes influencia en la vida del vecino. El apóstol Pablo se está comportando de esta manera con los corintios porque él tiene influencia sobre ellos. Lo hacemos con paciencia.
Sabes que muchas veces, aunque traigamos la situación al contexto bíblico, no significa que las personas lo van a entender así. Hay muchas diferencias que la gente no entiende así. ¿Tienes diferencias en tu matrimonio? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Tienes diferencias con tus hijos? ¿Cómo crees que no va a haber diferencia en una congregación como esta? Va a tomar tiempo. Y tenemos entonces que ser pacientes y tenemos que ser amables. Pero sobre todo, necesitamos hablar la verdad en amor hacia aquellos que nos atacan. Porque nos importan. Nos importa la gente, nos importan las personas, nos importan las relaciones personales. Por eso cuando respondemos a ataques personales, lo hacemos en el poder del Espíritu, haciendo todo esfuerzo por restaurar relaciones rotas. Ándale pues. De eso se trata. Vamos a hacer todo un esfuerzo, lo más que podamos, por restaurar relaciones rotas. ¿Qué es lo que hacemos en nuestros tiempos? Nos rajamos a la primera. El día de ayer oficié una boda. Y no puedo hablar de otra cosa con una pareja que empieza a comprometerse el uno al otro y se va a comprometer con Dios. El compromiso, ¿qué es? Les expliqué. El compromiso es amarlo, amarla, respetarlo, respetarla, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. No hay opción. Este es compromiso. Pero ahora no nos gusta el compromiso. Cuando hay relaciones que están flaqueando, que se están rompiendo, que se están craqueando, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la salida de la mayoría de la gente? Salir corriendo inmediatamente. Voltear la espalda, dejar de hablar. Pero nosotros en el poder del Espíritu hacemos todo esfuerzo por restaurar relaciones rotas. A lo que me refiero es a lo siguiente. Hemos aprendido durante toda esta serie que somos ministros de reconciliación. Que somos las personas que le dicen a otros: reconcíliense con Dios por medio de Jesús. Eso es lo que cada cristiano es llamado a hacer. Y si eso somos llamados a hacer, ¿cómo nosotros no somos capaces de aplicar esa verdad a nuestras relaciones personales? Si somos ministros de reconciliación, tú y yo tenemos que buscar estar bien con todos. No esperes eso de tus atacantes. El Señor no espera eso de tus atacantes. El Señor espera eso de ti. Oh, no, es que yo no le pido perdón hasta que ella me pida perdón. Oh, yo no voy a cambiar hasta que ella cambie. Yo no voy a dejar de decir majaderías a esa persona hasta que esa persona empiece a tratarme como me merezco. Si ese es nuestro ministerio, ser ministros de reconciliación, entonces no veo por qué razón no estamos abiertos a reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido y nos han atacado en el pasado. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Él ha sido atacado injustamente y él lo que está haciendo es buscar restaurar su relación con la iglesia de Corinto. En el pasado ellos tenían la mejor de las relaciones. Piensa en esas buenas relaciones que tú has tenido y que ahorita están rotas. ¿Cómo eran en un pasado? En el pasado el apóstol Pablo tenía la mejor de las relaciones con los corintios. Él fue su padre espiritual. Él les habló del evangelio. Él hizo tremendos sacrificios para alcanzarlos con el evangelio de salvación. Y ahora la relación está rota. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? Si ellos me odian, entonces ya ni los volteo a ver. Si ellos han creído esas mentiras,
Entonces yo voy a hacer berrinche y ya no voy a buscar restaurar mi relación con ellos. No, eso no es lo que hace el apóstol Pablo. Hace algo completamente diferente. Él busca ganarse de nuevo la confianza de los corintios. Y por eso cuando les escribe esta carta, aprovecha estos 3 capítulos 10, 11 y 12 para tratar de comunicarse con ellos. Y les dice en el versículo 7 del capítulo 10, la primera parte dice: fíjense en lo que está a la vista. Dejen de estar creyendo aquello que dicen por aquí y por allá. Fíjense en lo que está a la vista. Han creído mentiras. Él les dice: evalúen mi vida por lo que han visto. Evalúen mi vida por la manera que me he comportado. No evalúen mi ministerio por estar asumiendo falsedades, por estar escuchando cosas por aquí y por allá. Y luego les dice en la segunda parte del versículo, después de que dice fíjense en lo que está a la vista, luego dice: si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Ponte a pensar, ¿eres cristiano o no? Porque si eres cristiano, nosotros somos tan de Cristo como aquellos que dicen que son de Cristo. De alguna manera les está diciendo: oigan, ¿qué pues? Somos hermanos. Somos familia. Le pertenecemos a Cristo. Y el apóstol Pablo les dice: yo también tengo una relación personal y muy fuerte con Cristo. Así es de que debemos de parar toda esta situación que no tiene ningún sentido. Y luego el apóstol Pablo se tomó el tiempo para recordarle a los corintios con toda sinceridad y abriendo su corazón. Les recordó acerca de su llamado, acerca de su motivación, acerca de sus sufrimientos por el reino de Dios. Fíjense en lo que está a la vista. ¿Estamos aprendiendo algo ahora? ¿O ya le paramos? ¿Estamos aprendiendo algo ahora? Oro al Señor para que esto sea de gran bendición y utilidad a nuestras vidas. Mi esperanza es que podamos aplicar estos principios en las relaciones rotas que tenemos en nuestra casa, que tenemos en nuestro trabajo, que tenemos con nuestros compañeros de escuela, que tenemos con nuestras amistades, que tenemos en la congregación. Y si lo hacemos, si empezamos a aplicar estos principios, yo sé que Dios nos va a usar para arreglar relaciones que actualmente están rotas. Y entonces vamos a poder disfrutar nuestras relaciones familiares. Vamos a poder disfrutar nuestras relaciones con nuestras amistades. Vamos a poder disfrutar nuestras relaciones aquí en la congregación. Y esto me lleva a mi último punto. Cuando respondemos a los ataques personales, lo hacemos en el poder del Espíritu, invitando a la gente a acercarse a Dios. Yo he visto un poquito de los casos anteriores, aplicado erróneamente, pero lo he visto mucho. Gente gritando versos de la Biblia. Gente diciendo: podemos arreglar nuestra situación si ustedes empiezan a pensar como yo. Pero esto no lo he visto en esos alegadores y en esos peleoneros y en esos revoltosos que se dejan engañar por las mentiras del maligno. Él es el mentiroso. Él está agarrando cura de nuestros matrimonios como están. Él está disfrutando ver cómo nuestras familias están tan disfuncionales porque no hay comunicación. Él está disfrutando la condición de nuestra sociedad porque nadie trae
el contexto bíblico a la situación, porque nadie busca verdaderamente reconciliarse con las personas y porque nadie verdaderamente busca invitar a otros a tener una relación con Dios. Y honestamente no habría otra razón válida para ti y para mí de confrontar a otros. No veo otra razón. Bíblicamente no lo veo. Alegar nomás por alegar. Alegar, criticar, hablar en contra de otros para que piensen como nosotros. No veo el caso en eso. Convencer a otros de que se hagan de esta religión, o se hagan de este movimiento, o se hagan de este partido político al que yo pertenezco. No veo una razón bíblica para una cuestión como esa. Confrontamos ataques personales motivados con la idea de que Dios puede salvar y santificar a personas cuando les compartimos la verdad. Esa es la motivación, esa es la meta, la razón por la que el apóstol Pablo estaba dispuesto a defenderse a sí mismo en contra de los ataques injustos de los corintios. Era precisamente para que ellos vinieran al Señor, se acercaran más al Señor, se santificaran, algunos de ellos fueran salvos. Esa era la meta del apóstol Pablo. Mira lo que dice capítulo 11 versículo 2: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. ¿Te das cuenta de la motivación? ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Que sus hijos, que sus hijas en la fe permanezcan amando al Señor. Permanezcan viviendo en integridad espiritual. Eso es lo que busca Él. Él no busca aceptación, Él no busca un voto, Él no busca poder, Él no busca privilegios, Él no busca manipular. Él busca que la gente se reconcilie con Dios. Porque al final, si piensan como yo, pero no tienen la mente de Cristo, ¿de qué les va a servir? Al final, si los llego a persuadir y no tienen una relación con Dios por medio de Jesús, ¿de qué les va a servir? Wow. Esto hace evidente que el apóstol Pablo no se estaba defendiendo a sí mismo. No se estaba defendiendo porque sus sentimientos se habían herido. Él se defendió porque buscaba ser un padre espiritual para los corintios. Por gente que ni siquiera eran de su familia en la carne, pero para él eran muy importantes porque eran su familia en el Señor. Algunos de nosotros ni siquiera buscamos reconciliarnos con nuestra familia. Esa es una tontería. Honestamente, es una tontería. ¿Cómo no hacer todo lo posible por reconciliarte con los tuyos? Y más, si conocen de Dios, si aman a Dios, si conocen la verdad. El apóstol Pablo quería traerlos al Señor. Y como un padre espiritual, el deseo del apóstol Pablo era que los corintios permanecieran puros y devotos a Cristo Jesús. Por eso él se atrevió a escribir esta carta. Por eso él se atrevió a pelear en contra de sus atacantes, en contra de esta manera de pensar que había sido infiltrada en la iglesia de Corinto por estos falsos maestros. Por eso él se atrevió a exponer las mentiras de esos falsos maestros.
Lo triste es que el día de hoy no hay muchos líderes espirituales como Pablo. Líderes espirituales a los cuales les interese la condición espiritual de las personas. Líderes espirituales que confronten las mentiras de los falsos maestros y respondan a ataques personales con principios bíblicos. Y eso es lo que necesitamos. Esa clase de líderes es lo que necesitamos. ¿Cierto o no? Es fácil aventarle la bronca a alguien más, ¿eh? Esa es la clase de líder que tú y yo tenemos que ser. Y tú estás pensando, ¿yo por qué? Porque no eres mamá, no eres papá. No eres líder en tu hogar. Tenemos entonces que liderar de esta manera. Necesitamos ser líderes como el apóstol Pablo en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Necesitamos ser líderes espirituales que saben y aplican la verdad de Dios. Necesitamos ser líderes espirituales que hacen todo el esfuerzo al máximo para restaurar relaciones. Necesitamos líderes espirituales con una meta en mente. Una meta en mente. Que la gente se acerque a Dios. Que la gente se acerque a Dios. Porque como creyentes no debemos de olvidar enfrentar los ataques personales con una actitud de humildad. Así enfrentamos los ataques personales. Humildemente. Algunas veces no diciendo nada, pero cuando hay el mover de Dios en nuestras vidas para tener que decir algo, lo tenemos que hacer. Esto es tan básico en la vida cristiana que si dice que si tienes un problema con tu hermano, la escritura nos enseña que ni siquiera des ofrenda. Guárdate tu ofrenda, no des. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego vas y llevas tu ofrenda. Es un principio fundamental. Y algunos de nosotros pensamos que estamos siendo muy generosos y nuestra ofrenda, nuestro sacrificio no sale ni siquiera de este techo. Ayuda financieramente, algunos gastos que se tengan que hacer, pero espiritualmente no hace ningún efecto. ¿Por qué razón? Porque no hay nada más importante que las personas. Nada. Nada, escúchame bien, no hay nada más importante que las personas. Nada. Ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu casa, ni tu carro. Nada es más importante que las personas. Y algunos de nosotros andamos como locos persiguiendo el billete, persiguiendo la gloria pública, persiguiendo el poder, persiguiendo los aplausos y perdiendo a nuestra familia y perdiendo amistades y pisoteando a todo el que se nos pone enfrente. Mira el capítulo 12, versículo 19. Apóstol Pablo sabe cuál puede ser la reacción de los corintios y por eso les hace una pregunta. Les dice: ¿todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? El apóstol Pablo sabía que los corintios podían haber estado pensando: oh, nos está diciendo pues que él no está mal, que él es bueno, que él es un hombre de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? No había razón para que el apóstol Pablo estuviera justificándose delante de ellos. Mira lo que dice el apóstol Pablo: más bien hemos estado hablando delante de Dios, papá.
Delante de Dios hemos estado hablando. Él es la audiencia principal. Él es el testigo más importante en esta conversación. Todo lo que está saliendo de mi puño y de mi letra, lo estoy haciendo en la presencia del Señor. Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación, es para su beneficio, es para su bendición, es para su crecimiento, no es para mí. No estoy buscando reconciliarme para sentirme mejor, estoy buscando reconciliarme contigo para que puedas crecer espiritualmente, porque me importas, porque te quiero, porque te amo en el amor del Señor. Al responder humildemente a nuestros atacantes, es como vamos a poder honrar a Dios y vamos a contribuir al beneficio espiritual de aquellos que nos rodean. Así es de que ¿qué hay con aquella idea de que me la haces y te la hago peor? Esa idea, extírpala de tu cabeza. Pónganse de pie, por favor.